Agradecer en primer lugar pues, al colegio y al equipo directivo por, bueno, ya llevamos casi desde el curso pasado intentando hacer todo para estar aquí estos días. Creo que yo siempre que voy a todos los colegios me llevo como un trozo de cada uno y son muchas ideas, aunque parece que el que vengo a dar ideas soy yo, pero yo tantas ideas doy como tantas ideas me llevo. Y entonces lo que vamos a hacer hoy fundamentalmente es hacer una reflexión. En esa reflexión el formato que nosotros apostamos siempre es mostrar ideas y después cada uno tiene que coger esas ideas y llevarlas al aula. Hoy no va a salir nadie experto de aquí de nada y de ninguna dimensión menos. Pero sí que voy a intentar darle, bueno, pues algunas otras actividades, materiales, así, y después cada uno lo adapte a su nivel. Como está diciendo la directora, hay diferentes claves importantes que son como muy globales si quiero realmente llevar el cambio en la escuela. Veremos algunas claves que para mí son fundamentales y cuando digo para mí, en adelante no es que yo lo que diga es mío, ni son mis actividades, el 99% de lo que yo voy a compartir con ustedes es copiado, ¿vale? Ya veremos qué es eso de hoja y tal, y es simplemente un saco didáctico donde se va poniendo lo mejor de cada cosa. Pues como lo mejor de cada cosa somos los mejores. No, pero fuera broma. Hay que intentar, lo de esta mañana, verlo desde un punto de vista un poquito amplio, con la mente bastante abierta, y sin... Le decía que la primera reacción es la resistencia, oponerse, el cambio, porque es como salir de... No, ¿y ahora cómo lo hago? Y eso es normal, todos hemos empezado así, yo soy el primero y me pongo de ejemplo siempre en todo. Yo también cuando empecé a dar clase, en este caso de educación física, yo soy de educación física, pues para mí la educación física era fútbol, baloncesto y no sé qué, y ¡pum! Y si me tiraban mucho las orejas, pues mezclaba los del fútbol, las chicas y los chicos, y así nadie me decía nada. Y para mí eso era educación física, porque eso, mi modelo, cuando yo di educación física, era eso y un test de correr. Y esa era mi educación física, hasta que poco a poco te vas enterando de que nada tiene que ver eso con educación física, hay mucho más allá. Yo también podría haber dicho a tanta gente que me intentó convencer o conquistar, te estás volviendo loco. Con el fútbol los niños son felices jugando al fútbol, no los ves, todos divertidos. Y hoy día, cuando da, o hace poco que ya ahora solo de mate, pero antes daba solo educación física, podría estar dando educación física, fútbol y baloncesto, y no hay ningún niño que se muera por hacer eso. Pero sería una formación muy deficitaria. Ahora, antes no lo sabía cuando empecé con todo. Pues en matemáticas y en todas las asignaturas ocurre lo mismo. Entonces, aunque va a ser de matemáticas, no solo hablaré de matemáticas. Porque creo que el cambio debe producirse un poco en líneas generales en todos los ámbitos o áreas o como lo quieran llamar. Entonces, vamos a hacer dos partes. La primera parte, hasta el descanso, será como esas reflexiones generales y a veces me pongo un poquito agresivo. Aquí como... Pero es que lo vivo así, no es que nadie se lo toma a nivel personal, aunque es verdad que algunos dicen, te está diciendo nada, pero no es contra ti ni contra tu persona. Yo soy el primero que lo hacía así, no digas, ahora que soy un mal maestro, no, pero sí vengo a decirte, como en educación física o en inglés, que parte de lo que estás haciendo no sirve para nada. Asumir eso jodido, pero es así. Parte de lo que estás haciendo hoy en día no sirve absolutamente para nada. Esta noche a lo mejor no duermo, o piensas en mi madre. Pero yo vengo a decirte que no todos lo estamos haciendo mal, pero una parte sí. Pasar así no me ayuda mucho, pero para que cuando venga el momentito que me ponga así como un poquito envalentonado. A ver si me relajo. Bueno, vamos a empezar. Voy a ir cambiando en función de la presentación, o materiales, o vídeos, en función de la idea que quiera comunicar, ¿vale? Con total libertad, intentar llevarle al coco, si yo consigo, yo no sé qué porcentaje hubo ayer de... Independientemente de la gente que le gustó más o menos, sino la reflexión, el que se quedó. Si yo consigo que haya un 10% de la sala de hoy, que no sean los de ayer, que ya lo conseguí, que se vayan pensando, pues ya estará conseguido el haber venido aquí, estará justificado. Bueno, pues empezamos. Y el lunes, ¿qué? Pues las características del erizo. Y que el erizo tiene púas, y tiene color blanco, y color negro, y tiene un pico, y... características, características. El lunes las características del erizo. Y el martes, pues los modos de vida del erizo. Como si va solo, si va en manada, si es nocturno, si es diurno, si... Esta es la escuela,
Esta era mi escuela y sigue siendo la escuela de muchos. Y el miércoles, pues los modos de reproducción del erizo. ¿Cómo se reproduce? ¿Cuántos niños ovíparos, vivíparos, así. ¿Vale? Y entonces que llega el jueves y hay que hacer un repaso de todo lo que hemos hecho. Fundamental, porque el viernes estudiar por una prueba y como está fresquito, todo, ahí, y el jueves hacemos un repaso. ¿Sabes lo que es el viernes el maestro o la maestra? Nos pone el examen del erizo. ¿Y qué pregunta? Por la característica, los modos de vida, la reproducción ovíparo, y ese es el modelo de escuela que yo tuve. Y no era un mal maestro, sino mal maestro, no era un mal maestro. Mal maestro. Yo estudié en un colegio que estaba entre los 100 mejores de España. Yo hoy considero que dar eso es muy precario. ¿Y entonces qué podemos hacer? ¿Dónde está el foco de atención en todo lo que acabo de decir? Me quedó bien, ¿han dicho? ¿Dónde está el foco de atención? Pues aquí hay foco de atención en todo el proceso didáctico, desde el lunes hasta el viernes. Hay dos cosas que hemos trabajado, que es 7 por 1, 7, 7, y como pares al chiquillo tiene que empezar otra vez. 7 por 5, 35. Dime un problema con 7 por 5, 35. ¿Qué dice, profe? No, pero yo las tablas de multiplicar me las sé, mira. 7 por 1, 7 por 4, no sienta nada. 7 por 1, como pares al chiquillo. Y ahora, como hay que ponerle un poco de rollo lúdico, 7 por 1, 7, 7 por 1. Y como ahora estamos innovando, bajamos la pizarra digital. Y lo que antes hace poco una tiza, ahora lo mismo, pero en la pizarra digital. O el niño en la tablet. 7 por 1, 7 por 1, es lo mismo. Es lo mismo. Y entonces está el foco en dos procesos. La memorización. Parece ser que el niño que tiene éxito en la escuela, el que tiene más gigabyte aquí. Y el que no, no se le dan las cosas. Y en los contenidos, características. Esa es la escuela, pero eso es todo, matemáticas, médico, como dicen, todo. Esa es la escuela del siglo XXI. Y ya no, eso no sirve para nada. Para nada. Los ríos de España, los ríos de Europa, los ríos de las capitales del mundo, y todo igual. Y las tablas multiplicadas y las fracciones, y multiplica el mismo como múltiplo de este por este, las fracciones en cruz, lo que da por los hectómetros lo pasa de decámetros, eso, todo, ¡wow, mi madre! ¿Y qué hacemos? Pues el lunes es una ficha descriptiva del erizo. Pero mira cómo van cambiando las palabras. Y el martes es un mapa conceptual del erizo. El miércoles vamos a localizar otra información relevante sobre el erizo. El jueves hacemos una exposición oral acerca de lo que aprendiste sobre el erizo. Y si el viernes pones esto y el niño no lo sabe hacer, entonces no sirve lo que has hecho. Y el viernes te pregunto sobre el elefante, no sobre el erizo. ¿Qué diferencia hay? Y sobre que si le pregunto por el elefante, deja el examen en blanco. Pues tienes que pararte y replantearte si sigues o si sigues abriendo la mente para incorporar procesos mentales, que es lo que hay que trabajar en la escuela. La memorización de contenido es importante de aquella manera y aquel porcentaje. Si yo trabajo así y le pongo al niño el elefante y resulta que el niño no sabe porque estudió de lunes a jueves el erizo, el foco de atención aquí ahora ¿dónde está? ¿Dónde está el foco de atención ahí ahora? Pues en aplicar todo lo que yo aprendí del erizo, pero es que a primero B le encantan los erizos, pero es que a primero A le encantan las plantas medicinales, y a mí ¿qué más me da? Si lo que tienen que tener en común es la forma de pensar, no lo que se va a trabajar. Porque hay que partir de los aprendizajes del alumno. Pero primero A y primero B tienen que hacer lo mismo. ¿Qué? Y al mismo día, si viene una familia y te dice algo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si a mí lo que me interesa es que el niño sea capaz de coger toda la información y organizarla, a mí qué más me da la información. La información es una excusa. Las tablas de multiplicar es una excusa, no es el objetivo. Están confundiendo objetivos con procedimientos. El objetivo es que se aprendan las tablas. Mentira. Las tablas de multiplicar son un procedimiento para desarrollar el objetivo, que en este caso será el cálculo mental. Si yo tengo como objetivo el aprendizaje de las tablas de multiplicar, mi aprendizaje es erizo, llega el viernes y erizo. ¿Y qué haremos con las tablas de multiplicar? Pues cuanto antes se las memorice, mejor. Y la manera más fácil que es,
Pues la del 1, la del 2, luego la del 3, luego tienes el miércoles coordinación con tu compañero paralelo y le dices, ¿cómo va con la del 1 y la del 2? ¿No la del 4 ya? Todavía le damos una semanita más, una semanita más. Hay dos que no se lo saben. Ya, pero mira, que tengo a Diego, ya se lo saben. ¿Cómo la del 4 ya? Bueno, la del 4. Y entonces, erizo, tabla del 1, tabla del 2, tabla del 3, tabla del 4, tabla del 5, por acumulación. Estaba diciendo ayer a los compañeros que las tablas de multiplicar se empiezan en P3 a estudiar. En P3. P3. Y hasta cuarto de primaria se tarda una media de 4 años en aprenderse las tablas de multiplicar. 4 años. Y yo he visto a compañeras en tercero y compañeros en tercero en enero y en marzo le están preguntando todas las tablas. ¿Ah? Si el profesor te perder claro. ¿Cuál ha sido mi manera de construir la matemática? No construir ninguna. O todo es memorizar. Acumular. Claro, pero si yo te digo que las tablas de multiplicar empiezan en infantil, ahora cuando veas el vídeo vas a decir, ah, vale, no te pienses a una maestra con una tabla aquí, que las editoriales cada vez traen las tablas de multiplicar en cartones más grandes. Como si, con que sea más grande se le va a quedar mejor al chiquillo. ¿Sabes? Como ocurre de que así seguro que sí. ¿Sabes? Yo creo que forramos las paredes de una clase y con las tablas solo las forramos enteras. Pero es lo mismo. Es lo mismo. No te imagines, en P5, 2 por 1, 2 por... Eso no sirve para nada, sino para el erizo. El erizo es fundamental, que te vayas a ir con la idea del erizo. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿De lunes a viernes erizo o de lunes a jueves el erizo y el viernes el elefante? Bueno. Vamos a empezar. Y antes de hablar de esto maravilloso de las dimensiones, cada vez le ponemos un nombre diferente, pero para mí es lo mismo todo el rato. Sí, competencias. Ahí en Canarias son los estándares de evaluación y las rúbricas y no sé qué, no sé cuánto. Pero yo llevo trabajando así toda la vida. Bueno, toda la vida no, rectifico. Hace un par de años, que cambié radicalmente. Pero antes de meternos con esto, vamos a ver un par de vídeos. Vamos allá. Algunos los puse ayer, lo voy a poner hoy, que sé que hay compañeros nuevos. Muy bien, estamos en primero y vamos a resolver potencias en primero. A ver, mi amigo Tanabusú, ¿cuánto daría toda esa expresión? Vete tocando así con el dedo y nos lo vas explicando, venga. Esto sería un 16 y esto sería un 4. 16 más 4 serían 20. Menos 9 serían 11, más 2, 13. Muy bien, pues escribe ahí el 13. Claro, yo la primera vez que veo este vídeo, yo tenía 23 años, era educación física, me habían dicho un curso de matemáticas, obligatorio ahí, no como hoy, que estamos aquí los que menos tendríamos que estar, ya sabemos la verdad, y estaba ahí al fondo, ahí, digo, espérate un momento, o aquí he ido, o el niño superdotado, o yo soy muy tonto como profesor, porque yo me estaba imaginando los míos de primero. A ver, ya tienes el 5 en la cabeza. Ahora sigue. 6, 7, 8, 9. Claro, y decía, a ver. Porque me estaba provocando un primer conflicto. Y ya empiezan las excusas. Eso seguro que es 1 o 2. Pues tu mente lo menos que va a hacer es aceptar eso. Porque la comparación es inevitable. Y dices tú, vamos a ver. Entonces yo en el momento ya dejé el WhatsApp así un ladito. Para seguir atendiendo. ¿Tú en qué curso estás? Primero. Muy bien. Vamos a ver, señora Lai, ¿cuánto daría toda esa expresión? A ver, vete despacito. 5 elevado a 2, 25. Y mira la cara, ya dejé ayer lo del chiste, pero es importante. El color de la chaqueta del chiqui, ¿vale? Menos 4 elevado a 2 serían 9. Menos Espera. 25. ¿Y cuánto es 4 elevado a 2? 16. Muy bien. 25 y 10 menos 16, que lo dijimos. 25 menos 16 son 9. Muy bien. Y 9 menos 9 serían 0, más 1, 1. Y más 2 elevado a 2 serían 5. Porque 2 elevado a 2, ¿cuánto es? 4. A mí, claro, empieza a salirme ahí,
Pues digo, o estoy haciendo, ahora que hay que dar potencia en primero. No, hombre, no entiendas que es ahora, y lo decía José Antonio Fernández Bravo, no confundamos subir en el nivel con adelantar los contenidos. No confundamos creer que hacemos más nivel porque la operación cada vez es más larga. Porque esto es la división entre una cifra, ¿cómo la lleva? ¿Ponemos la de 2 ya? Ay, no sé. La de alto a quinto. Esas son las coordinaciones didácticas en matemáticas. ¡Qué tristeza más grande! Coordinarnos para preparar a algo para el niño que no le sirve para nada. Para nada, pero para nada, para nada. Multiplicaciones kilométricas, eso no sirve absolutamente para nada. No desarrolla ningún tipo de competencia matemática, ni desarrolla el cálculo mental, ni el razonamiento. Y solo sirve para amargarle la asistencia al chiquillo. Nada más. Pero claro, tú que estás recibiendo eso, llevas 30 años haciendo eso, como yo, lo hacía así, hacía unas multiplicaciones maravillosas, así. Y encima ya la pillaron. Ya la de la pillaron. La resta llevando les cuesta un poco más. Pero esta ya la pillaron. Lleno de frases. Si la fracción te bajo la cifra siguiente, me llevo una, le pido al lado, el rueda la coma, multiplica las fracciones en cruz. Todos esos son frases externas, están ahí, y el chiquillo están como en una caja esperando salir. La división, pues, ¿cuáles son las frases típicas de la división? No puedo dividir entre una, entonces agarra dos, 0%, el niño se las aprende, las pone ahí, y ya está. Esa es la matemática que da. Incorporar unas frases externas, que tú me dices a mí que yo las tengo que poner, porque yo no tengo ni idea por qué. Pero como tú eres el profesor, no me hagas más remedio que hacerte caso. Si quiero bajar al recreo, pues hago todo lo que puedo. ¿Vale? Pero la matemática la tiene que construir el niño. Formar parte de ella. Vivenciarla, manipularla. Él, con él, para él. Porque si no, la matemática pasará por encima de él, pero él nunca estará con la matemática. Aunque sepamos hacer divisiones de 10 cifras. No sirve para nada. Pero bueno. Vamos así. ¿Cómo estaban esos alumnos hace 3 meses? Le decía a la compañera, oh Marcos, que lo vimos ayer en clase, y es verdad, ayer los niños de cuarto y sexto aprendieron 3 cálculos nuevos, 3 estrategias nuevas en media hora. Porque hice una hora con ellos, cada día. En media hora ya tenían incorporado en su cerebro el 90% 3 estrategias nuevas de cálculo. Joder, pues si en media hora fui capaz yo, pues en un curso entero cualquiera capaz, digo yo. Y dicen los niños, oh, claro, qué fácil así. Dice un compañero, esto por ahí. Dice, claro, es que es fácil porque comprendo lo que estoy haciendo. Como yo comprendo lo que estoy haciendo, no me importa seguir haciéndolo y seguir dando más. Porque no conozco a nadie que diga, bueno, ¿qué tal fue la película? ¡Wow, me encantó, muchacho! ¡Wow, vete a verla! ¿Y qué? ¿Cómo fue? Ah, no sé, no entendí nada. No va. Entonces el peque se muerde la cola. Si yo comprendo me gusta, si me gusta comprendo, si comprendo quiero más y aprendo más y tengo curiosidad. Pero cuando ya empiezan los bloqueos de, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto cuándo fue la última vez que yo lo hice en mi vida? ¿Y esto? Claro, el niño no te lo dice sino con la mirada. Hasta que tú le dices, ¿tú lo entendiste? Y dice, uy, le voy a decir que sí, porque como le diga que no, me lo voy a quedar. Sí. La primera vez te dice que no, la segunda vez tú ya te pones un poquito más caliente, se te infla la vena por ahí. Dice, sí, a decirle que sí, al profesor. ¿Sabes? Ese niño dice, ¿tú entendiste? Y ese niño, no se está enterando de nada. Decía una compañera, no sé dónde está, de ayer, pero bueno, decía, yo sabía que la resta se podía dar de otra manera. Eso no podía ser así. Era imposible. Yo no conocía otra manera. Pues claro, hay muchas maneras. Muchas maneras que lo que hacen es desarrollar el razonamiento, el cálculo. Es que eso es el objetivo. A mí la resta me da un poquito igual, siempre y cuando la resta. Yo puedo hacer una ficha de resta y no servir absolutamente para nada, sino para aprender a hacer restas. O puedo hacer una ficha de resta cuyo objetivo sea aprender a restar. Que no tiene nada que ver, se tarda mucho tiempo en considerar esto. No tiene nada que ver hacer una ficha de restas cuyo objetivo es hacer restas, o una ficha de restas cuyo objetivo es desarrollar el cálculo mental para aprender a restar. ¿Qué quiero decir con todo este rollo que es un trabalengua? Que si tú haces una ficha de restas y 5 meses después le pones la resta y el chiquillo no la sabe hacer sino la ficha, no sirve para nada. Porque estás haciendo niños dependientes de una ficha. A ver cuándo fue la última vez que tú dijiste la serie de casa. Déjame un poquito que era Mercadona, mi folio para el cálculo. Vamos. ¿Cuándo fue la última vez? Claro, en los años 70 o años 80 sí, porque cuando terminaba había que hacer el final del supermercado, ¿qué hacíamos en las oficinas ya? ¿Ves? Los libros de contabilidad.
Pero eso ya hace 30 años que desapareció. Calculadora, no que los niños no piensan. Eso es lo que decía yo. Ah, la calculadora, no que los niños no piensan. Pero mira que es obligatorio por ley. Pues me da igual. Pues yo la calculadora no. Pero te repito que es obligatorio usarla en clase. Obligatorio. Esto no suele ser muy nada, pero si viene una inspección, pues las inspecciones a veces no tienen alguna idea. ¿Cómo estás trabajando la calculadora en un tercero? Dame tus 10 actividades de este curso. ¿Calculadora? Si ya mañana en el café hablas con tu compañera, oye, eso es verdad que la calculadora no sabe, pues ya sería bueno para empezar a hacer algo. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo estaban estos alumnos hace 3 meses? Mira a ver si te suena la chaqueta de este chiquillo. Bueno, están todos haciendo lo mismo, ¿vale? Pero me voy al chiquillo de antes para que... ¿De la chaqueta que es la misma? Sí. 3 meses antes. No haces... Ah, claro, es que sí, esto sí, desde infantil, desde P3 sí, si no, no hago nada. El 9. Y dime cómo. Con un 8, un 1, un 7 y un 2, un 6 y un 3, un 5 y un 4, 9 veces el 1, un 1 y un 8, 2 y 7, 6 y 3, y 5 y 4. Bueno, pues si esos chiquillos en primero de primaria hace 3 meses están así, después están así, que no conseguirán por ir para arriba. A mí me genera un conflicto, no sé a ti, pero a mí me genera un conflicto importante. Pero esto no es, digamos, algo difícil de conseguir. No, es que para nada. Si tú quieres, puedes empezar mañana mismo. Si tú quieres, repito lo de quieres porque es muy importante, puedes empezar mañana mismo a hacer cosas. No es que ahora cambies todo radicalmente porque te entra un agobio, un ataquito así, te bloquea, y ahora. No, hay que empezar poco a poco. Nadie empezó ya todo este rollo, nadie. Todo el mundo empezó poco a poco. Mira a ver si tu modelo didáctico se parece a este. ¿Este o parecido? Hola a todos. En este vídeo voy a explicar cómo realizar las restas con llevada. Mirad, se dice que son con llevada cuando el minuendo, o sea, el número de arriba, es menor, más pequeño que el sustraendo, que el número de debajo. ¿De acuerdo? Así pues, yo a 3 no le puedo quitar 7. Vale. Cada 3 no le puedo quitar 7 es relativo. Porque mañana en sexto los números negativos no le podrás nunca decir al niño que en la recta numérica es el -4. Ahí sí te interesa decir que a 3 no le puedes quitar 7, así que le pides una al de al lado. Parece ser que las decenas tienen el power. No le puedo quitar 7, pero mañana vas a los números negativos en la recta numérica y -4 no hay quien lo entienda. Dice, no, es que les cuesta la matemática. ¿Qué les cuesta la matemática? No. Tú le has hecho que les cueste la matemática con todas esas frases que va el niño incorporando en las matemáticas, muchas de las cuales son mentiras. Pero que ni tú mismo eras consciente de que le estabas haciendo ninguna maldad al niño. Pues nadie, yo lo decía ayer, ninguno de los que estamos aquí, ni de los que no estamos aquí, dice, yo voy a fastidiar al niño. Voy a poner eso para fastidiar al niño, ¿no? Eso ya sabes. ¿Y qué es lo que pasa? Que el 3, la unidad pide ayuda, y llega a la decena y le presta 1. O sea, el 1 se coloca delante como una decena, son 10 unidades, 10 más 3, 13. El 3 se ha convertido en el número 13. Pero... Me tengo que imaginar, ahí flipando en colores, pero flipando. Claro, tienes a uno que es de enero. Hay otro que está muy preocupado porque ya maduró y quiere entenderlo. Y hay otro que está diciendo, pues, ¿qué le pasa a este? Yo lo veo claro. Ya que le está aquí. Pero a la vez, esa decena hay que sumársela a la decena de debajo, al número 2, ¿de acuerdo? 2 más 1, 3. Y ese es tu feedback. ¿Entendiste, Luisa? Claro, siempre tenemos 2 o 3, que da igual cómo se lo pongas, que se lo van a aprender. Bueno, y los otros 20. Ahí ahora decimos de 7 hasta 13.
Que los niños gesticulen. ¿Eh? Que cojan 7. Pero ¿por qué que cojan ficticiamente y no que cojan de verdad? 7. Y ahora acaba de ser el profesor. El baile, como digo yo, de los años 80. Pero si un niño tiene que decir que de 7 a 13 y tiene que recurrir a esto, ¿qué hace haciendo esa resta? Pues ya no saltamos paso. Porque si estás en ese nivel competencial, tendría que decir 6. Y si no le viene el 6 a la cabeza, pues ya lo hicimos mal. Claro, que la única manera, el único, como si lo viera, ¿verdad? La única manera, y decíamos ayer, que creo que ayer se quedó bastante claro, también estuvimos muchas horas, o creo que se consiguió un poquito, la única manera que nuestro conocimiento matemático a nivel aritmético ha hecho para interiorizar el cálculo es a través del conteo. Cuento 7, 8, 9, 10, me llevo una, le pido una al lado, multiplico 3 por 5, una, que me llevo una. Todo es a base de contar. Pero contar tiene los días contados. Me acaba de salir la hora. Contar tiene los días contados. ¿Por qué? Porque el conteo es muy limitado. Es muy limitado. Sí, tienes el apoyo básico de los dedos. Que yo no digo que los dedos sea mal usarlos. Ya vieron ayer cuántas opciones hay para calcular sin contar. Llegamos a un momento ahí, estábamos ayer, que no había ninguno contando. Y ayer yo hice sumas, multiplicaciones y restas y sumas con los alumnos de cuarto y sexto. Yo no había ningún niño 4, 5, 6, 7, ninguno. A ninguno. Pero y si no es contando, entonces ¿cómo? Pues cuando tú le dices a un niño, en las matemáticas se dividen en 2 etapas importantísimas y fundamentales para el alumno. En la que puede usar los dedos y es pequeño, y en la que de repente es mayor, crece, pasa el verano, nadie le preguntó si ya era mayor, y ahora le dice la maestra, ¿qué hace usted con los dedos contando que ya es mayor? No, yo no sé cómo he sido contado con los dedos. ¿Qué me pasó a mí? ¿Por qué no? O sea, muchacho, de 6 para 5 tiene que usar los dedos. Señor, no, yo no lo voy a usar. Yo no lo voy a usar. Yo no lo voy a usar. Tú sabes que lo está usando, pero mira, tú no lo veas. Claro, como tú eres tan buena maestra y buen maestro y quieres, y así considero que somos todos, tú no le vas a decir nada, para que no se frustre el chiquillo. Y te vas a tomar el cortado, pero, y sabes, se está sonando los dedos, mira, déjalo casi feliz. 6, 7, 8, 9, 10. Claro, llegan a sexto primario, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, porque solo cuento. Y cuando solo cuento para calcular es muy peligroso. No te pongo el vídeo de Sinchan que no da tiempo. Tenemos que llegar hasta el escalón, hasta el piso número 13. Que 7 ya lo tenemos andado. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, y ya cuando llega a esto, y esto es un 0, y entonces este no puede darle a este, y este también es un 0, entonces está hecho aquí, por el ¡wow! Madre mía. Claro, al final de estar un año haciendo esto, al final lo pillan. Claro. Y al final puede ser hasta bueno en matemáticas, le pones un examen y no hay ninguno que falle una resta. Ya, sí, claro. ¿Y dónde están las dimensiones ahí? No hay ni una, ¿eh? Ni una dimensión se puede justificar haciendo esta resta. Ni una de las que tienen ustedes. ¿De dónde sale la nota? ¿De que se porte bien? Bueno, claro, ¿y entonces qué hago? Por lo menos te voy a conflictuar hoy. Ni una. Serán unas máquinas haciendo restas en papel toda la vida. Pero la escuela tiene que preparar para algo más. O eso creo yo. Mira a ver si tu modelo didáctico se parece a esto. Voy a poner uno más. Pero mira, un segundito más. Mira esto. Y ahora vamos a hacer un juego después de esto. Espérate, voy a poner más. Empezamos a colocar unidades con unidades, decenas con decenas,
y centenas con centenas. Y ahora empezamos a sumar. 8 más 7 son 15, más 6, 21 y 7, 28. Nos llevamos 2 que se le añaden a las decenas. 4 y 2 son 6, más 4 son 10 y 3, 13. Se lleva 1, 3 y 1, 4, más 2, 6. Pues no hace falta ser maestro. No pongo esto en los colegios privados porque le doy idea. Sí, espérate un momento. Me voy a cargar la de primero A, la de primero B. La de primero A la voy a igual a dejar porque mira todo lo que ha hecho. Pues la de primero B todavía va por aquí en la libreta, esta está flojita. Mira esto lo que ha hecho, mira todas las fichas en P3, P4, P5, mira. La clase va bien, pero mira esta, 2 o 3, no, está flojita. Yo creo que, mira, oye Vanessa, tú de 8 a 9 juegas en el cole, te vas a clase de segundo B. No hace falta ser maestro para eso. Pero yo di muchos años así y yo no la sé con ninguna maldad. Y al final conseguía que si el 90% sabía hacer eso, tenía éxito yo como maestro porque el feedback que devolvía, que eran los alumnos haciendo esa ficha. No pasa nada. Pero para lo que viene ahora sí hace falta mucha didáctica. A ver, Victoria, ¿tú tienes otra estrategia para calcular eso, por favor? A mí me da 638, yo voy a hacer la de redondeo. Y si redondeo a este número sería 250, le pongo más 3. Aquí llega, los redondeos serían 40, sería más 4. Aquí a 10 sería más 3. Y aquí a 350 sería más 2. Y yo lo sumo todo, sería 250 más 350 son 600. Más 40, 640. Más 10 sería 650. Ya. Hay dos cosas importantes ya en esta dimensión, en este cálculo, en esta estrategia totalmente diferente a la otra. Hay dos cosas que ya están en esta dimensión, a ver si me hallo, pero lo de las dimensiones no las entiendo todavía del todo, nosotros hablamos de otra manera. Pero es lo mismo, dimensiones, estándares, criterios de evaluación, competencias, que para mí es todo igual. ¿Qué tiene la niña ya con el 650? Con ese 650, ¿qué tiene la niña? La estimación. ¿Cuántos de los que estamos aquí enseñamos a hacer la estimación primero? Ya te lo digo, ninguno. Pues está puesto ahí que hay que trabajar la estimación. ¿De cuántas maneras trabajas la estimación tú? Y no vale, si un día que salió el 99, que a mí se me ocurrió la genialidad de decirle, tú ves que esto está como se... Eso no es trabajar la estimación, es todo a ti que se te generó... No, de forma estructurada, la estimación en el cálculo. Está puesto, ¿eh? Pero ¿y cuántas estrategias? Porque teniendo este 650, ya la niña tiene un mecanismo de autocorrección, que cuando termina la suma, como le dé 651, dice, ya aquí me equivoqué en algo. Porque si le acabo de poner todo esto, la suma total no puede ser 651, porque tendrá que ser menos de 650. ¿Cuántas veces viene un niño con la ficha terminada? Muchacho, ¿cómo te va a dar 37 menos 15, 42? ¿No lo ve? Pues no lo va a ver ni en subida ni en bajada. Nunca. Y el quinto vienen con burradas los resultados de las divisiones. Con burradas. 132 menos 4. Y ponen ahí 78. Tú dices, vete a tu sitio y revísalo por lo menos 3 veces. 3 veces antes de venir. Si un niño viene con eso, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y tú le dices, muchacho, pero ¿cómo que no lo ve? ¿Sabes por qué no lo ve? Porque solo tiene un erizo metido en la cabeza. Que son las frases, se lo aconsejo al siguiente, la tabla de multiplicar que no pasa de tanto bien. Frases externas que aplican. Si fallan alguna de esas frases, se jodió. No tiene mecanismo de autorrevisión, no es crítico con el resultado, no tiene ni idea de lo que está haciendo, más que rellenar el papel que tú le dices cómo lo tiene que hacer. Claro, de tanto insistirle, venga. Si un niño la resta con llevada no la pilló con 200 restas, ¿qué te hace pensar que porque le metes otras 200 sí la va a pillar? Al final de 400, y el padre, y una nota en la agenda, y al final lo saca para adelante. Y cuando lo saca para adelante, tú ya dices, ya lo conseguí. No, sigue igual en el mismo punto que al principio, cuando no lo conseguía. Solo que ahora, de tanto machacar, pues lo tiene.
Pero lo que tiene son frases hechas, estructuradas, que es un algoritmo, unos pasos para seguir. Hay que hacer muchos algoritmos, muchos para suma, muchos para resta, muchos y abiertos, flexibles, de apertura mental. Este es uno. Pero qué curioso, ¿cuántos de los que están aquí hacen el redondeo en los cálculos? ¡Todos! Todos redondeamos en el precio del supermercado. Tengo aquí 103 euros, este pantalón me sale 50, me van a devolver unos 50, está rebajado un 30%, y si son 200, si fueron 50%. Todo el mundo hace eso. ¿Y por qué no se enseña eso en las aulas? Solo se enseña, me llevo uno, me llevo dos. En la mayoría de los casos. Siempre digo en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Te lo pongo en el currículum, diferentes algoritmos, varios algoritmos para suma, varios algoritmos. ¿Dónde están esos varios algoritmos? No están. No lo puedes evaluar. Entonces ya tiene el 650, ya tiene la estimación. Entonces tú tendrías que ir mañana y decir, ¿de cuántas maneras diferentes voy a enseñar yo a estimar en un cálculo? Pues en primera sí, en segunda sí, sí. Entonces ya puedo poner la estimación. Ayer lo subrayé en el currículo que me pasaron, creo que venía como 22 veces la palabra estimación. ¿Cuántas actividades has hecho tú para recoger esos resultados de las 22 veces? No vale con que un día hiciste una cosa. No vale que te ponga la competencia lingüística es expresión oral y te pasas todo el día escribiendo. Y luego hiciste una exposición un día. Y con eso tienes toda la competencia lingüística oral evaluada. ¿Sabes lo que pasa? Que como no estás escribiendo, tienes la sensación de que estás perdiendo el tiempo. Y en matemáticas tienes que tener una ficha para hoy. Porque si no estás perdiendo el tiempo. A ti te metieron en el coco, y a mí, que si no escribo no aprendo. Y tengo que tener siempre una ficha. Eso es mentira. Primera clave que te voy a dar hoy. Si quieres trabajar por dimensiones y saber evaluarlas, tienes que empezar a dejar de escribir. Peligroso. Pero es así. Y si no, es imposible evaluar las dimensiones que tienen que evaluar ustedes si el 100% de las clases de matemáticas se pasa a los niños escribiendo. Imposible. Ahora verán por qué. Seguro se te va a quedar más del 50% sin poder justificar. Seguro. Le quito 12. Sería a 650, le quito 10, son 640. Y le quito el 2, serían 638. Que yo dejo para lo último el 300 y el 200, porque si no me lío. Yo tengo 40, 614, más 40, 54, más 6, 60, más 30, 90, más 40, 130, más el 8, 130. Y si te perdiste, es tu problema. Ella lo tiene clarito. Yo he visto profesores así, al año siguiente prohibirle calcular así. Y yo tenía alumnos que le han quitado un punto después en el examen por calcular así. Ah, me faltaba. Pero me lo como al profesor, pues ya está bien. Y cuando vayan al instituto, pues ya te sabes la respuesta. Cuando en el instituto el niño tiene que hacer el cálculo como sabe, como tú le enseñaste. Perfecto. Y el profesor, si no sabe, tendría que ir el profesor y decirle, a ver, ¿cómo lo hiciste, guapo? Pero nos falta mucha humildad, porque faltaba que un niño me enseñara a mí a calcular. Se me suba la chepa. Y el niño se calla y se pone a hacer lo que yo digo. Pues métete en el coco, que la dimensión es imposible de trabajarla si el niño no está hablando permanentemente en clase. Permanentemente. Que yo paso a las 8:30 por una clase y a las 10 siguen callados esos niños. Pero Dios mío, ¿cómo aprende un niño callado? Pero tú tienes los chakras alineados, pues está la clase tranquilita. Tranquilito. Que tampoco puede evaluar las dimensiones si los niños están callados, tienen que estar permanentemente, como el otro día, hablando entre ellos, justificando qué pasó con esta respuesta. A ti te dio 32 y a ti 33. Pues mira, a ver, porque a ella le dio 33 y a ti 32. Miren, a ver, pónganse de acuerdo. Ah, pues este no. Pues mira, ya dice que la solución no puede ser esa. Y tú dices que sí, porque todo el mundo escucharlo. Porque yo creo que, y ahí está la matemática, en la explicación. Ahí está la matemática. Y tengo que estar permanentemente así. Se tienen los maestros que callar y escuchar más. Y a veces también caís y vamos a hacer la ficha ahí 10 minutos, como ayer en el claustro y como ayer en la formación y como ayer con los niños. Ahora todo el mundo se calla y se pone a hacer la ficha. Sí. Y 8. Yo tengo 138. 200 más 300 son 500.
138 más 500 son 638. Yo diría 300 y 200 son 500. Y este empezó por donde la otra dejó para el final. ¿Y quién tiene razón de los dos? Los dos. Sí, sí, tú lo tienes muy claro, pero mañana coloca uno debajo del otro. Y como no lo coloques, le borras al chiquillo. ¿Me quieres colocar eso bien? Y si es de dificultades NA, como lo quieran llamar, le pones tú una línea discontinua. Las unidades con las decisiones. Eso es el algoritmo tradicional, que viene desde el año 1202. Actualizados que están. 1202. Y seguimos preparando para algo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un cálculo de eso fuera de la escuela? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una división de 3 cifras? Ya te lo digo yo. Mira, nunca. Nunca. Salvo que tuvieses que ayudar a tu primo, a tu sobrino con la tarea, que es la escuela, pero llevada a la casa. Nunca. Qué tristeza más grande preparar algo para algo que nunca vamos a volver a hacer. Pero lo más triste de todo es que yo hice divisiones para parar un tren, como todos ustedes, y llegaba y salía 142 euros el regalo, y éramos 3. ¿Cuánto teníamos que pagar? No tenía ni idea, Ni idea. Como mucho, la vida me enseñó que es muy importante redondear. La vida, no la escuela, La vida, tú te buscas tus propias estrategias de supervivencia. Si es tú, 142 entre 3, y entonces empiezas otra vez, hombre, si fueran 120 serían 40, unos 40 euros más o menos, que claro, dijimos 10 euros, tío, cada uno. A eso sirve la matemática de la escuela primaria. Estamos en la escuela primaria, no nos tenemos que olvidar. Educación básica, para que todos los que están ahí lleguen en el salón de clase, todos. Y siempre tendrás 2 o 3 que le va a costar un mundo, ya lo sabemos, tú ya te estás imaginando tus 2 o 3, y yo mis 3 o 4, y tú, eso va a estar claro. Y te estás imaginando 2 o 3, que da igual lo que le eches, que van a salir como unas escopetas y van a llegar a donde, pero para la mayoría estamos trabajando, para la mayoría. Entonces tú te tienes que imaginar a ese niño con ese 143 en la vida adulta, y que diga, 143 que salió a comer, son 3, si fueran 120 son 40, si fueran 150 son unos 40, 40. No, pero el exacto. No se engañe. ¿Y si no tiene calculadora? Luego te respondo después del descanso a eso. Porque y si no tiene calculadora es que te está generando un tal conflicto. Lo que te estoy diciendo, que tienes que empezar a buscar argumentos por todos lados. ¿Y si no hay calculadora? ¿Y si no hay lápiz y papel? Sobre lápiz y papel es más fácil. ¿Cuántos de los que están aquí revisan antes de salir de casa y dicen, ¡ay, un lápiz y un papel! ¿Cuántos ponen el móvil? Y el cargador. Y la pila externa. ¿Acaso? Bueno, vamos a hacer un pequeño juego express. Un segundito. A ver, por aquí, por acá. Ah, lo tengo abierto. Bien. Vamos a hacer un juego. Ya les digo que la primera parte va a ser un poco más de conflicto y de así como... Y después del descanso ya me relajo un poquito y les voy dando ideas, actividades y tal para las dimensiones y esas cosas. Ve lo bueno de enganchar, que no ve la hora de llegar después del descanso la gente. Ah, sí, me dijo Pepa que se sobrecalienta el proyector como a la 1:30. Entonces cuando esto haga... nos vamos al descanso. Es el temporizador. Ya tenemos un temporizador. Bien, vamos a ver. Los listos de ayer no pueden contestar. ¿Cuánto dinero hay? 100. 104. Pero mire, si un alumno dice 103, no está bien, es 104. No está bien. No está bien, matemáticamente no está bien. Pero yo, 103, mira lo que hago yo. 103. A ver, ¿alguno tiene otra solución? Porque yo lo que no puedo ir es decirle 103, que quieres volver a poner a mirar mi país. Proyecto matemático, hablar con tu madre, mañana tú vas al claustro y con tu santo siempre me participan los mismos 3. Claro, ¿pero qué pretende? Porque solamente estamos permanentes subrayando el éxito. No me vale con el 103, solo me vale el 104. Y es mentira.
103, 103, muy bien. Ya nos daremos cuenta si es 103 o 104. No le puedo decir al niño 2 más 2, 5, muy bien. 4, no. Pero de alguna manera tengo que premiar que ese niño tenga mañana ganas de responder, mañana ganas de venir a la escuela, de entrar por esa clase. De no tener miedo a responder por si fallo. De no generar es que yo en matemáticas a mí no se me dan. Y hacemos tanto de eso inconscientemente que lo que provocamos en el niño es un cierre cognitivo, ya sea el corte cerebral. Yo, que a mí no se me dan las matemáticas. No, tú vas por allí por la calle y está tan socialmente extendido que las matemáticas no se le da la peña, que si está en una reunión de 10 colegas y dice, yo las matemáticas, fatal, a mí nunca se me dieron. Yo cogí abogado huyendo de las matemáticas. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Ahora, si estás con 10 colegas y te dicen de 10, 9, yo no sé leer. Alfabeto. ¿Sabes? No. Pero sin embargo, si uno te dice, matemáticas, no pasa nada. Está como es lo normal, es lo generalizable, ya está bien que sea una margarita las matemáticas, que sean difíciles, que sean un obstáculo, ya está bien, hay que parar ya con ese martirio. ¿Qué podemos hacer para eliminar el martirio? Las matemáticas nunca han hecho daño a nadie, solo su forma de abordarla. Y esa es la didáctica. Y eso mismo se nos corresponde a nosotros. Dominar mucho la materia, saber cómo comunico, dominar mucho la materia, después lo veremos. Fundamental, porque el otro día decía un 21 menos 6, señor, a un amigo, me pillaste, 21 menos 6 me pillaste, espérate. Y dice, ¿qué pone ahí en farmacia? Digo, no, ahí no te pillé. En la capital de Francia, París, tampoco te pillé. Dice, no, es que yo en matemáticas era malo. Y pues si llegó ese hombre, ese compañero que es mío, muy amigo mío, en una empresa de coches, ¿no? Pues si llegó a una empresa de coche y no le hizo falta saber cuánto es 21 menos 6, ya me dirás tú que le hizo falta divisiones de 3 cifras. ¿Para qué le hizo Dios? No. ¿Cuándo de los que están aquí piensan ustedes que le van a contratar al del banco, le van a contratar porque sabe hacer divisiones de 3 cifras y el otro no? Tú solo sabes hacer divisiones de 1, ¿vale? Y el puesto de trabajo es para ti. No, está así, eso ya ha montado. Ya hace muchos años que eso desapareció, pero todavía seguimos preparando nosotros para el siglo XIX. ¿Y entonces cuánto da? 104. O 100. O 103. Digo, ¿por qué 104? ¿Quién me dice por qué 104? ¿Cómo lo hicieron? Sobre sumando. ¿Pero cómo? Dime. Para ver cómo asociaste. Dime tu forma, porque matemáticamente sumar es asociar o agrupar. ¿Cómo lo hiciste? Los 2 de 20 con el de 10, más 50 y después. Vale. Repito lo de la compañera, los 2 de 20 con el 10 de 10 que hacen 50, 50 y 50 son 100 y las monedas. ¿Quién lo hizo así? 1, 2, 3... Entiendo que el que no lo hizo así tiene otra manera, que se lo voy a preguntar ahora. Porque todos tienen que saber hacer esa suma. ¿Cuántos lo hicieron así? Levanten la mano sin miedo. Si tienen que... Levanten la mano, que no hagan así. Después de decir a alguien que levante la mano bien. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Un montón. Bien, ¿quién lo hizo de otra manera diferente? Dime, guapo. Yo he hecho 50 más 10, 60, y después he sumado los 2 de 20, y las monedas. Perfecto. Agrupaste el de 50 y el de 10, luego los 2 de 20. ¿Quién lo hizo como ella? 1, 2, bien, 3, venga. Ahora sí uno así, ya, bueno, porque lo hiciste de dos maneras diferentes. Bien, ¿quién lo hizo de otra manera diferente? Dime. Yo conté 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, es decir, que simplificaste la decena a la unidad, pero empezando aquí, ¿no? Por el grande. Por el grande, empezando por el grande, vale. ¿Quién lo hizo de otra manera diferente? Pero en la escuela tienes que hacer esto continuamente, ¿eh? ¿Cuántas veces le preguntamos a los niños de cuántas maneras lo hizo? ¿Cómo lo va a hacer de muchas maneras si tú le estás enseñando que de una sola? ¿Que coloques de más? Pues no puedes. No, esto que ya estoy haciendo yo, no lo puedes hacer en la escuela si no le enseñas diferentes maneras. Pues tienes una dimensión que no puedes trabajar enterita, ¿eh? Enterita. Razonamiento y prueba no se puede trabajar si no tienes varias maneras de hacer la misma cosa. Repito, razonamiento y prueba no se puede evaluar si no potencia el aprendizaje de diferentes maneras. Un mismo problema resuelto de diferentes estrategias, modelización, tabla, diagrama, partes todo, cálculo, suma, resta, la estimación, redondeo. Si no se hace eso, no se puede generar hipótesis, no se pueden establecer relaciones, no se pueden establecer propiedades numéricas, no se pueden establecer patrones, no se pueden establecer equivalencias, con lo cual no se pueden evaluar las dimensiones. Con lo cual tendrías que plantearte mañana de cuántas maneras diferentes voy a enseñarle algo
para poder evaluar las dimensiones, porque si no, no se puede. Pero de verdad que yo el PowerPoint no lo hice con ninguno. Mira, sale la primera. ¡Ting! No lo hice ahora, ¿eh? ¡Ting! Mira, 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 mira. ¡Ting! Ah, me faltaba esta, me la comía ya. Entre esta y esta venía la del 60 y el 40. Eso es la vida, ustedes, el cálculo, la lógica aplastante. El otro día me dice una compañera, dice, yo la calderilla ni la conté. Sí, sí, ríete. Pero a ver cómo haces esa suma tú en el cole. ¿Por dónde empiezas a sumar, no? ¿Cuántos de los que están aquí empezaron a sumar por las monedas? Pues mañana vas a la escuela y le dices al niño que empiece por las monedas. Tú no sabes por qué, pero no, a lo mejor nadie nunca te lo había dicho. Pero es totalmente fuera de lógica aplastante empezar por el valor pequeño. Pero mañana tú dices al niño, con las unidades, que es lo importante, coloca y suma por aquí, pero no le digas al niño que es importante para él, ni que es bueno para él, ni nada, porque dile, yo, no se lo vas a decir, claro, mira guapo, yo no lo hago así, ¿vale? Pero tú te jodes y lo vas a hacer así, porque yo soy tu profesor y si no lo sabes el recreo. O la otra manera suave es, mira, yo sé que no te va a servir para mucho, pero yo no lo sé hacer de otra manera, ¿vale? Y la otra manera es replantearte de qué manera lo puedes hacer. O puedes seguir enseñándole al niño algo que nunca más vas a hacer fuera de la escuela. ¿Qué es lo que pasa? Que en la escuela trabajamos con cifras y no con cantidades. Si trabajáramos con cantidades, te darías cuenta rápidamente de la cantidad de cosas que hacemos mal. Pero como trabajamos con cifras y muchas veces descontextualizadas, números, no sirve para nada. Así que esa dimensión de aplicar conocimiento, no se puede aplicar un conocimiento que está basado en un cálculo descontextualizado en cifras. Es imposible hacer transferencia, imposible. Pues bueno, pues nada, sigan sumando primero las monedas y después los billetes. Bueno, pues encima coloca. ¿Sabes lo que pasa? Que llegas aquí y dices 2 y 2, 4. Y llegas aquí y dices 6. Pues ya engañaste al chiquillo. Porque todo el mundo si lee este número, ¿cómo se lee? 62. ¿Y por qué cuando llegas aquí no dice 60? Si esto es un 60, esto no es un 6. Hombre, ¿alguien ve algo que no sea un 6 aquí? Pues si hay que ir al neurólogo. 6. Pero es que el número está dentro de un sistema decimal que hay que enseñar. Y eso se llama valor de posición. De nada me sirve a mí las unidades y las decenas, trabajarlas durante primero y segundo, ¿sabes? Esas fichitas de puntos que rodea la decena. Y estos son... ¿Para qué? Si cuando llegas aquí dice 6. ¿Para qué? Pues quita todas esas fichas, otra cosa. Vete al patio a jugar. ¿Sí? Porque si todas esas fichas de decena al final te llevan, y cuando llegas aquí dice 6, no sirve para nada. Esto es 60, guapo. 60 y 40, 100, y se enseña a sumar por la izquierda. Se va a generar un conflicto al principio. Pero si los niños de cuarto de primaria lo pillaron en 30 minutos, la dificultad no está en el niño, está en ti. Entonces ya está bien decirles, ¿sabes lo que pasa? Que cambiarles esto ahora a los chiquillos le va a producir un conflicto, un ictus cerebral a los chiquillos. No, a ti te conflictúa, ¿eh? A ti, al chiquillo no, los niños de cuarto yo no lo vi ayer explotan. Y no los conocía, si los iba a conocer y sé cómo llegar a ellos mejor, pues todavía. Ahí con el calentamiento me pude hacer una idea, que era la excusa. Para conocerlos. Para ellos no calentamiento. Pues nada, a seguir todo el mundo con las unidades. Pues esto es una mentira como un camión. Que hay que empezar a sumar por las unidades, una mentira como un camión. Este es el algoritmo tradicional y esto de, bueno, ya te llevas una y le pones aquí y la resta por un punto. ¡Ay, el amor divino! Bueno, pues ya tenemos una gran mentira. Ahora vamos a ver un par de mentiras más. Como el de 3 no le puedo quitar 7, ya vamos a ver un par de mentiras más. Porque después la vida es esta, ¿eh? Esta es la vida. Esta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un número colocado debajo de otro? Nunca. Pero si tú le entrenaste al niño, porque esto al final es un entrenamiento. Todo lo que hacemos en la escuela es un entrenamiento. Todo lo que tú sabes hacer es porque lo has repetido muchas veces. La primera vez que hiciste una tortilla de papa, patata, se te quemó, ay Dios, se me olvidó echarle la sal, Dios, el aceite muy caliente. Ahora que la hace y que la hace, la lavadora, la telenovela ahí en el fondo, el WhatsApp del colega y te queda la tortilla que ni pintaba, porque la has hecho 500 veces. Yo me acuerdo de hacer la cama cuando era pequeño y le he dado, mira que le he dado vuelta a la cama, porque yo la fajaba por aquí
Y se me quedaba rodado por el otro lado. Iba por el otro lado y se me quedaba, y mi madre hacía así, flaf, hacía así. Y digo, ¿qué está haciendo? Y bueno, ya para planchar las camisas, ya no plancho, ¿no? No tengo tiempo. Pero cuando planchaba las camisas, la planchaba, me quedaba niquelada, le daba la vuelta arrugada. La planchaba, le daba la vuelta arrugada. Joder, mi madre planchaba una vez y quedaba toda. ¿Pero por qué? Oye, pero lo he hecho muchas veces. Pues esto es lo mismo. Pero si tú le entrenas al niño muchas veces en esto, me llevo una, me llevo dos, es imposible que el niño tenga competencia matemática, dimensión, competencia. Aquí te dirá el niño, mira, tú me puedes dar unas tijeras para recortar, porque me voy a comprar esto, entonces tengo que colocar este uno debajo del T5. Pero uno de verdad es una casa. Pues tú le enseñas a colocar un número debajo de otro. Pues eso lo sabe el niño. Y cuando llegue el niño aquí al súper y vea los precios así, todo destartalado, yo me lo imagino, digo, Dios mío, ¿qué matemática me enseñaron y para qué? Para rellenar la libreta nada más. Porque aquí, encima los números están así, o sea, imagínate. A la seguridad, mira, ¿me puedes dar un minutito el cartel? Pues si no, no sabe. ¿Y sabes quién le va a enseñar eso? La vida. Y no la escuela, pero qué tristeza más grande que nosotros lo que le enseñamos no le sirva para la vida. Porque el objetivo fundamental en la escuela parece ser que no es enseñar para la vida, es enseñar para poder progresar en el sistema educativo. Y el de infantil se pone nervioso porque llega un pesito y todavía no saben escribir y ni coger el lápiz. Y el de primero llegará y le dirá, tío, es que no saben coger el lápiz. Y el de sexto le dirá, mirará al de cuarto y le dirá, tío, es que todavía no se saben las tablas de multiplicar. Y el de primero de la ESO llevará al de sexto, el de interetapa y dirá, tío, es que no saben hacer divisiones de 3 cifras. Y entonces tu objetivo didáctico es para que el niño progrese, pero no para que aprenda. Qué tristeza más grande. Qué tristeza más grande. ¿Puede ser la matemática? Aritmética de los niños, se ve medio raro, ¿no? La aritmética, ¿cómo enseñar a calcular? Mira el año. Mira el año. Nada, el otro día, ¿verdad? ¿Cómo se enseña la suma? Se colocan los sumandos uno al lado de otro, la unidad de cada peso, se corresponden en columnas, se empieza a sumar. Si te llevas una, te la pones a la vez en 1849. Y no habrá cambiado nada. Ahora vamos a ver un ejemplo de la medicina que todo el mundo tiene claro. Mira el año. 1908. Federico García Lorca. ¿Te suena ese nombre? Mira Federico García Lorca haciendo divisiones de 3 cifras. Y aquí arriba era un texto del Quijote. Y aquí era división de 3 cifras. Y ese era el examen y la prueba. Ya aquí tengo una que es de razonamiento y prueba. Pues si alguno se cree que el razonamiento y prueba se justifica haciendo la prueba de la multiplicación, cuidado, 1908. Esto sigue vivo en la escuela, Y si te sorprende esta, mira esta. 1865. Vamos para atrás, hasta la prehistoria. A ver si conocemos a Gauss, personalmente. En vez de avanzar, la escuela avanza, pero para el otro lado. La sociedad para allá y la escuela para acá. No te lo digo con ninguna maldad, es para conflictuar, nada más. Esas son las pizarras. Así. Mira que voy a colegio por todos lados, Llena. Como tengo todo, pues le saco fotos a todos lados. Pero jamás iré estas pizarras del colegio, nunca, para mí eso me da igual. Yo también hacía esto muchísimo, no me pongo nunca de ejemplo con nadie, sino yo hacía esto. Era una máquina preparando para el siglo XIX, para algo que nunca más el niño iba a hacer. Pero yo no lo sabía, y no lo hacía con maldad, y me desvivía, y soy de los que me quedo hasta la 1 de la mañana y salto la vez al colegio para que no se me haga. Y soy de los que si hay que ir un sábado, voy un sábado a decorar la biblioteca, porque a mí me encanta. Y todos ustedes que están aquí, pues también les encanta, pues si no tenemos un sábado aquí. Pues a lo mejor lo menos que indicado decirles esto a ustedes, pero si ya ustedes por lo menos empiezan a cambiar algo, pues a lo mejor contagian a 2 o 3 y habrá alguno que no lo vea nunca, ni en subida ni en bajada. Y lo primero que diga, pues no pierdas el tiempo ni gastes saliva con eso. Ni pierdas el tiempo. Yo ya no pierdo el tiempo, te intento argumentar. Tú no lo ves, tú haces lo que tú quieras. Yo no vengo a decirte aquí lo que tú tienes que hacer. Yo te voy a dar las ideas. Que esto que estoy diciendo yo no es mío. No sé si le suena a María Antonia Canals. No sé si le suena. Que está aquí. Que se desvive. No hay ideas de ellas en las escuelas de Barcelona, sino un mínimo porcentaje. Y cada vez que hablo con alguien, ay, a mí me dio clase. ¿Y dónde están todas esas prácticas? Pues si ella, la última conversación que tuve, ella dijo, yo creo que en 10 años
el tema del cálculo desaparecerá. Ojo, pues si tiene esa mentalidad ella, y tiene todos esos materiales, y no ponerlos al servicio del niño, perdona que te diga, pero es que es un poco de... Y José Antonio Fernández Bravo, todas esas ideas de toda esa gente, no es nada nuevo lo que estamos diciendo. Las regletas de Cuisinert es de los años 40. Y conozco muchas maestras ayer que ven, ay, yo las usaba cuando era pequeña. Ahora los niños no. Ahora los niños no. Así que yo no voy a hablar de innovación, porque esto tiene, pues, de los años 40 ya tiene unas buenas décadas. Pero este material es, bueno, está reconocido como el mejor material del mundo para dar matemáticas por la Sociedad Internacional de Pues por algo será. Pues por algo será. Por algo será. Pues está lleno las escuelas de esas cosas. Mira, mira el año 2015, mira la tarea para casa. Preparando para el año 1800. Paren ya con esto, paren. No sirve absolutamente para nada. Solo para amargarle la asistencia al chiquillo. Nada más. Nada más. Y si en secundaria le ponen esto, pues hay que ir a protestar a secundaria. Menos mal que ya hay algunos secundarios que... Menos mal. Algunos. Pero es la mínima expresión. Entonces hay que parar con esto. Tengo la fresquita del 2017. ¿Verdad? Año 2017. Mira esto, por favor. Mira... Pues nada, pues yo qué sé, pues sigan preparando para una inutilidad conceptual. Inutilidad conceptual, quédate con ese concepto. Inutilidad conceptual. Hay muchos conceptos que ya están... El decámetro no aparece en ningún lado y se sigue pasando los decámetros al milímetro. ¿Por qué se multiplican las fracciones en cruz cuando se dividen? ¿Quién me lo explica? 3/5 entre 2/7. Se multiplican en cruz. ¿Por qué? Por otra ley externa. Cuando las fracciones se dividen, se multiplican. Otra ley que está ahí esperando en la caja, protagonista, ahora sale a la guía del estrado. Hola, soy la división de fracciones. El niño se lo aprende, pero como no tiene voz, tú le pones voz a esa frase. Y cuando la resta me llevo una, le pido una... Y así, todas las matemáticas así. Si la matemática pasa por el chiquillo, pero el niño no la interioriza. Así que cuidado con esto. Coloca y suma. Coloca y suma, no, suma. Suma. Y esto está perfectamente colocado así. No hace falta colocar. Si tú quieres colocar, estás preparando al niño para el algoritmo tradicional del año 1202. Es decir, a colocar y empezar primero por las monedas. Yo sé que te puede dar un conflicto. Y si pues yo, mira que le estoy cobrando actualmente al niño ahí, que me coloques en eso, no. Pues, yo no te puedo decir lo que puedes hacer. Al final te diré algunas cosas. Pues, ahí está. Voy a ver algún vídeo. Sí, y entonces no discuta, no discuta. Pues no discuta, déjalo, que sea feliz preparando para eso. Porque él lo que está haciendo es que ahora tengo que yo replantearme cómo enseñar después de 20 años de servicio. Estás loco tú. Podemos escuchar al niño para que me enseñe el niño. No le va a caber, no le va a entrar, no pasa nada, no te esfuerces. Vale. Una cosita, me voy a parar aquí. Vale. Apúntate. Brunner, B-R-U-N-R, Jerome Brunner, hace muchísimos años que ya habla de la importancia de estas tres fases, la fase manipulativa, gráfica y simbólica. Estas tres fases, yo te estoy dando algunas claves para las dimensiones, pero son claves generales, después entraremos en algunas cositas específicas de cada una de las dimensiones. Claves generales, o haces estas tres fases, o es imposible. ¿Y qué es la fase manipulativa? La de tocar, la de construir, la de vivenciar. La fase gráfica son los libros de texto, las fichas. ¿Y qué es la parte simbólica? El lenguaje matemático, que hay que enseñarlo también. En último lugar, pero tú pretendes que el niño entienda lo que es sumar aquí. ¿Te saltaste tanta didáctica? Que es imposible. Fase manipulativa, gráfica y simbólica. Y si no pasas por esos tres, esta suele ser como más rápida, porque esta te lleva casi a esta. Pero es conveniente, los gráficos de tal, es conveniente también. Pero hay que pasar por las tres. Y si no pasas por las tres, las dimensiones no las vas a poder evaluar ni de coña. Y entonces, para yo poder manipular, tengo que tener materiales didácticos dentro del aula.
pero ahora también está esto de moda. Como soy innovador, no llevo libros de texto. Me encanta decirlo, voy por ahí diciendo que ya no uso libros de texto. Y entonces ahora están los que usan libros de texto y son unos anticuados, y los innovadores que no usan libros de texto, pero se pasan todo el día haciendo fotocopias. Eres tonto. Pero tonto bien, además, pero bien. Hay que ser sopenco y tolete, teniendo un libro a color, pegarse el día en la fotocopiadora. Porque si tú vas a mirar el libro para poner fichas a blanco y negro, para eso dejas el libro. Claro, sí, ya. Es que la verdad, fichas y fichas y fichas y fichas y fichas. Hombre, por lo menos tienes un criterio. Ah, esto del libro no me gusta, voy a coger. Bueno, sí, podría tener. Lo que compensas en criterio, lo descompensas en motivación. Porque todo el día es blanco y negro. Joder, el libro estaba colorcito, lo echo de menos. Y si no está organizado. Que conozco profesores que llegan a las menos cuarto del colegio para tener la fotocopiadora para ellos. Como sabes que el papel no puede dar clase. Y como se caiga la wifi, entonces ya vamos allá. Vámonos. ¿Quieres por favor construir la matemática con el niño, para el niño, y no contigo, para ti, que tú ya te la sabes? ¿Quieres poner materiales didácticos que generen aprendizaje al niño y para el niño? Que la ficha de clase es importante, pero no genera ninguna idea. No genera ninguna idea la ficha de trabajo. Cuando yo voy a la ficha, que generalmente ya me estoy yendo aquí, generalmente, yo ya tengo que tener dominada mucha matemática. Aunque ayer los niños de cuarto no manipularon nada, apenas unos billetes y unas monedas ahí, y luego sabían hacer la ficha perfectamente. Había mucha didáctica metida ahí para llegar a eso en media hora. Pero tengo que tener en el aula, ¿cómo lo llaman aquí? ¿Profesora de apoyo? ¿NEA, PT? Supongo. Pues, por eso digo que y en Pontevedra es no sé qué, y en Galicia es no sé cuánto, y en Sevilla no sé cuánto. Supongo. Yo cuando paso por esa clase y miro para adentro, ¿cómo te imaginas ese aula? Juegos de mesa, ¿no? Materiales, tal. Y tú ves a esa maestra, maestro, generalmente maestras somos muy pocos, pero podemos, chicos. Con lápices de colores, y dices, ¿tú qué estás haciendo en plástica? Y dice, no, estoy en matemática. Matemática, sí, porque estoy con la suma, con Ayose. Ayose es el nombre canario. ¿Y qué estás haciendo? Dice, sí, mira, estoy enseñándole 3 lápices aquí y 2 aquí, y Ayose los coge. Sí, y la ficha, y dice, la ficha, ¿no? No, si le pongo la ficha, vamos, se pierde, tengo que empezar por aquí primero. ¿Y qué te hace pensar que los demás no? ¿Qué te hace pensar que el resto de los niños no necesitan eso? Pasar por ahí para entender. Todos los niños, todos. Entonces, tu aula tiene que estar llena de materiales didácticos. Claro, que a veces no hay recursos. No puedo tener aquí una librería didáctica. Todos los años podrías incorporar. Después no hay dinero, pero las clases, los colegios están llenas de regletas, pero están llenas de polvo. Nadie las usa. Así que mañana no le digas nada a nadie. Si no vas por ahí, vas cogiéndolo todo, pues nadie lo usa. Después cuando lo empiezas a usar, dice, oye, ¿y por qué el de tal tiene regletas? La envidia, ¿sabes? La envidia. Si llevas 3 años sin usarla. Dice, no, pero yo también quiero, ¿eh? Bueno, pues ya hay por lo menos que es el cambio. Porque funcionamos mucho por la envidia, que es el deporte favorito de mi país. Entonces tienes que tener material didáctico, y el cambio no va dejar de hacer libros para poner a hacer fichas. Va dejar de hacer libros y fichas en primer lugar para empezar por la matemática manipulativa de construir. Pero no es un taller. No tengas la idea de que es un tallercito y el resto son matemáticas del siglo XIX. Es la matemática que hay que hacer y dar. Esa es la matemática. Claro, que para ti, si no escribe el niño hoy, has perdido el tiempo. Con todo lo que tengo que hacer, ¿dónde está el...? Y yo no tengo que justificarme con nadie que hoy trabaja en clase. Tengo que tener algo para justificarle a quién. ¿A quién? Pues el que dude, que entre a la clase. El que vea lo que hago. Cuando viene un inspector, yo abro la puerta y si puedo abro las dos. Claro. Yo, por ejemplo, que doy todas mis horas son docencia compartida. Yo entro al aula con el profesor 2 veces a la semana, de infantil hasta 6. Y ahí trabajamos los dos. A veces desdoblamos el grupo dentro del aula, a veces... Al principio solo cogería un poquito más la rienda, el profesor ve, observa, se forma y después copia y hace sus ideas también, las que él crea convenientes. Muchísimas veces no tengo... ¿Y cuál es la ficha para hoy? Ninguna, guapo. Ninguna. María Antonia Canals se pega un año entero
trabajando las fracciones en tercero de primaria sin escribir un número. Mira lo que te estoy diciendo. Un curso entero, si yo no escribo ningún número. Tendré que primero que ellos entiendan el concepto de fracción. Claro que tú pretendes que entiendan el concepto de fracción y tú le empiezas explicando así, un cuarto. Y aquí va a entender, ¿quién va a entender eso ahí? Nadie. Eso sirve para rellenar la libreta, nada más. Pero no para rellenar esto que está aquí. Fase manipulativa, gráfica y simbólica. Vamos a ver algún vídeo y ya nos vamos aproximando al descanso. O cuando el temporizador diga. Vale. Fase manipulativa, gráfica y simbólica. Y es fundamental manipular. Vamos a ver, por ejemplo... bueno, voy a hacer varios ejemplos de dimensiones. Esta es una que tengo preparada para después, pero voy a ponerte alguno para que vayas viendo la idea. Estos vídeos son una secuencia de la dimensión de conexiones, fracción, porcentaje decimal aplicado en diferentes contextos, ¿vale? Esto puede ser una dimensión bien justificada. Aquí puedo sacar una nota y defenderla. Y verás la propuesta cómo va evolucionando. Y estoy en infantil y vamos a trabajar las fracciones equivalentes en infantil. Sí, pues ahí yo estaba dando la tabla del 2 en infantil y parecía que había alguno viéndose los cielos por primera vez. Para mí es lo normal, pero al principio no. En infantil, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, en primero hasta el 99, que se le explota el cerebro al niño como pasa en el 99. Después lo ves en el patio. ¡Oh! Mira, el Pokémon este tiene 142 puntos de resistencia, pero en clase hasta el 99. Se le explota el cerebro, chico. Bueno, como ven, la mayoría de los vídeos, voy a ir mezclando vídeos que hago yo en el aula. Creemos que el vídeo artículo es muy impactante y aporta muchas más ideas que todo este rollo que te estoy lanzando yo, pero yo soy mucho de hablar como un cara, está calladito, se mantiene ahí. ¿Va bien? Sí. Tú no te calles. No, yo permito caso. Bueno, venga, infantil. Muy bien. Número mixto en infantil. No entiende eso el chiquillo, es superdotado. No, ahora cuando lo vea dice, sí. ¿Qué te crees que era? Numerador, denominador y... Ahora le hemos pedido que me digan quién viene a comerse esto de la pizza. Y hemos llamado a Nayeli. Nayeli, cómete esto de la pizza. Pero vete hablando y explicando cómo has hecho, por qué coges eso. Una entera y 2 cuartos. Pero aquí no pone 2 cuartos. Pero es que Ven. si esto es medio, lo ponemos encima y si tú miras bien, un cuarto más cuartos Equivale a un medio. Pues si no, más claro hago. Pues más claro hago. Ahora quita los materiales con una ficha y pretende explicarle al niño, a esa niña. Si tú estás flipando en colores o qué. Y en quinto, ¿qué te hace pensar que lo va a entender? Porque está en quinto. La misma dificultad va a tener, ¿eh? La misma. Pues la primera vez que vas a empezar con las fracciones de los porcentajes decimales, como tú digas, a ver qué ficha voy a llevar, como no sea para partirla en 4 y trabajar con origami las fracciones y con los folios de colores, y coges papel cebolla de colores y lo partes y lo superpones y ves que 2 trozos de papel cebolla equivalen a... Y como no hagas ese tipo de actividades y cojas una... Esto es idea de Super María Antonia. Y como no hagas así y le digas, a ver, ¿de cuántas maneras puedes pintar un cuarto de la cruz? Interesante. Pero parece que hasta que tú no escribas esto no puedes decir que estás trabajando la fracción. Pero que este es el lenguaje simbólico, que hay que cargar de mucho significado. Ayer decíamos que los niños se creen que las fracciones son 2 números. Y si tú, y no son 2 números. No, guapas, 1, que se representa con 2 números. Pero la fracción es 0,25. Es una cantidad que se representa con o el 25%, o un cuarto, o 0,25. Son diferentes maneras de representar una cantidad. Pues los niños llegan a sexto no tienen claro eso, ¿eh? ¿Cómo no van a tener claro si tu aprendizaje empezó por aquí?
que tiene que empezar por aquí, pinta. ¿De cuántas maneras se le ocurre pintar esa cruz en 4 partes? Pinta un cuarto. Pues mira, se me ocurre pintar esta aquí. Esta aquí. ¿Y ahora? ¿Ya pinto un cuarto? ¿Sí o no? No. ¿Qué tengo pintado ahora? Nada. A ver si lo ves ahora. Y yo puedo trabajar la fase gráfica de las fracciones desde un punto de vista mucho más comprensivo que numerador, denominador y tal. Lo haré después. Yo tengo que dominar todo esto y hacer estas actividades. Y si esto lo recorto y pliego y escondo, ahora la fracción esa, ¿cuál pasaría a ser? Ah, qué interesante esa actividad. Repito, yo recorto ahora esto, lo tengo que girar, las dos aletas exteriores las pliego detrás, y entonces ahora pasa de ser 2/5 a ser 2 ¿qué? ¿Por qué? Y ese por qué es la matemática. El niño dice, porque tú no ves que antes tenía 5 trozos aquí y ahora solo hay 3 porque hay 2 que... Esa es la matemática que a mí me interesa. Generar el aprendizaje comprensivo en torno a la observación, a lo que pasó. ¿Y qué pasaría si? ¿Y de cuántas maneras? ¿Cómo? Y tú sigues pensando así. ¿Cuántas preguntas hacemos así donde yo no digo respuestas y lo que hago es que él busque la respuesta, él, no yo decirle él la respuesta para que él diga lo que yo quiero oír? No, no sirve esa matemática. Esa matemática es pasiva. Él dice lo que él dice porque yo sé lo que tengo que decir para que él diga lo que yo quiero oír. Entonces yo no le voy a decir si son 2/5. Yo no hablaré ni de quinto ni de cuarto. ¿Por qué un niño va a decir 2/5? Pues eso no lo sabe él. Pues el niño dirá su forma, pues tengo aquí 5 trozos y he pintado 2. Pues mira, guapo, esto en matemáticas se representa así. ¿Y este 2 qué será? Ah, los que están pintados. Y yo no hablo ni de numerador ni de denominador. Luego ya más adelante le diré, pues mira, matemáticas, guapo, este aquí se llama numerador. Si quieres. Yo todavía no he hablado de numerador y estoy en sexto primario. Que se lo explique el de primero eso. Pero ponle fracción. Le pones esto, así, sin pintar, en sexto de primaria, y tiene la mano levantado 20, con 3 opciones diferentes nada más verlo. Tiene tanta fracción metida en el coco. ¿Y cuántas fichas tiene? Pues nada, 3, 4, 5, así. Bueno, pues de estas actividades tiene que haber muchísimas, para generar aprendizaje. Y entonces tiene que estar lleno el aula de estos materiales. Lleno de estos materiales, tiene que estar lleno el aula. Y hay materiales cotidianos como una botella que representa 1/3, 33 aproximadamente al menos, y los niños van al comedor de la escuela y no saben qué cantidad de agua cabe en el comedor, en el vaso del comedor. 10 años yendo al comedor escolar y le preguntas ¿cuántos mililitros cabe en tu vaso? Sí. 100, 300, 1. ¡Hala! Y está haciendo esa escalera, ¿sabes cuál es la escalerita esa famosa? Ay, madre, el amor divino. Multiplicando para arriba y yendo para abajo. Y no tengo ni idea de cuántos centímetros cuadrados ocupa la libreta escolar. ¿Cuánto crees tú? No, perdona que somos maestros. Lo que faltaba que un maestro no supiera esta pregunta tan fácil. ¿Cuántos centímetros cuadrados ocupa tu libreta? Porque mira que nos pasamos años delante de una de estas, ¿eh? ¿Cuántos centímetros cuadrados? Ni idea. Ni idea. 200. Bueno, pues está bien. Esa es tu opinión. No le puedo decir, vamos a quedar 100. Porque cuando tú le preguntas a un niño qué ve, nunca un niño te va a decir, yo veo un triángulo que me comprende y le voy a decir un sí. ¿No? Va a decir lo que él cree que ve. Y ante eso tú no puedes decirle y manipularle. ¿Tú te acuerdas que no, eso no era tal? No, pues si ve eso, tienes que seguir avanzando en la didáctica para que vea lo que tú quieres ver sin decirle lo que tienes que decir. ¿Cuántos centímetros cuadrados? Ni idea. Ay, que distraer, pues no pregunta, pues también es verdad, Bueno, pues la libreta esta que tiene 625 centímetros cuadrados, te voy a regalar una toalla con 600, ¡oh! 625. ¿De qué sirvió tantísimos millones de actividades de fichas de unidades de medida? Para nada. Qué tristeza más grande que llegamos a la vida adulta. Todavía tampoco tenía idea. No te creas tú, ni tú. Yo por lo menos no tenía idea. Yo tenía 30 años y me pasa esa pregunta. Y seguramente si no me meto con todo esto, me muero y no tengo ni idea.
y me dice cuántos metros cuadrados tiene el aula de clase. Y no saben contestar. ¿Cuántos metros cuadrados mide la cama donde duerme? Y mira que hemos fichado unidades de medida, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué cantidad de agua hay aquí? X, ¿no? ¿Qué cantidad de agua cabe? ¿Cierto? ¿Un centímetro? Agua. Un centilitro. Vale. Bien, un centilitro. Joder. ¿Qué cantidad de agua cabe aquí? 4 centilitros. Teniendo en cuenta que esto es 1 centilitro. O sea, tú me has dicho que 4 veces caben aquí. Pero, ¿cuándo pretenden que el niño entienda lo que es el volumen y la capacidad? ¿En una ficha de trabajo? ¿En un libro de texto? Es que es imposible. ¿Cuándo va a entender el niño la relación que hay entre un centímetro cúbico y un mililitro? ¿Y por qué esto es un centímetro cúbico? ¿Por qué se pone un 3 chiquitito arriba? Porque representan las 3 dimensiones. Pero es que el niño no tiene ni idea de eso, ¿eh? Tú le has enseñado el erizo. Entonces, ¿cuándo se va a enterar el niño que esto es un centímetro cúbico y que cabe un mililitro? Y que este, que es el 5, es el tapón de jarabe que cuando sobre el niño me lo contó, del centro a la tapita, son 5 mililitros y hacemos una clase con un taller de volumen. ¿Cuándo se va a enterar de esto? ¿Y cuándo se va a enterar de que si esto es un centímetro cúbico cabe un mililitro, que este es el cubo de 1000? Y que es un litro. Y que 1000 centímetros cúbicos cabe un litro. Por eso, un litro son 1000 mililitros. ¿Cuándo se va a enterar? ¿Cuándo da la ficha? Posible. No te engañes. Lo único que estás haciendo es rellenar la ficha. Nada más. Nada más. Si yo no tengo esto, es imposible aprender. Es imposible. Para mí es imposible. Para mí es imposible. Y ahora ya, hablando de no subjetividades, las dimensiones no se pueden evaluar. ¿Te gusta o no te gusta? Es que no se puede. Porque no hay justificación, ni prueba, ni demostración. En una ficha yo no te puedo demostrar por qué eso es un centímetro. No, no te lo puedo demostrar. Y sí, te lo puedo demostrar. A ver, y si esto es 1, ¿esto qué será? ¿Que son 10? 10. Entonces aquí hay un centímetro cúbico y aquí hay 10 centímetros cúbicos. Eso lo de todo el mundo claro, ¿no? Es más, yo lo puedo demostrar porque como una son 10. No hace falta que yo no te convenzo a ti. Tú lo vas a construir y vas a ver qué va a decir. Y ahora yo entro, profesor, ¿qué pasa? Me pagan. Pues mira, guapo, cuando 10 centímetros cúbicos, cuando formas 10, también se le dice un centilitro. ¿Pero y por qué un centilitro? Porque necesito 100 de estas para formar este, que es la unidad de referencia. ¿Cuándo van a entender todo esto niños? ¿Cuándo hagan las cadenas? 100 de estas para estas. Por eso esto es un centilitro, que caben 10 mililitros. Ya mañana si quieres hacer la escalera, pero el niño lo va a entender cuando lo haga. Y esta, que es la placa de 100, ¿cuántas de estas para hacer esta? 10, y este es el decilitro. Y entonces tengo el material de las regletas para trabajar el volumen y la capacidad, y las equivalencias, y las fracciones, y los porcentajes, y los decimales. Porque ¿qué porcentaje representa esto de esto? El 10%. Así que yo mañana el 10% lo puedo poner en una tabla, coge la calculadora del niño, empieza a hacer un patrón, dividiendo este entre este, y me tiene que decir el niño a mí qué pasa con la posición de la coma. Y él descubre en una gráfica, en una tabla, en un diagrama, organizando esa información que yo provoco, claro, por eso me pagan, que yo provoco, para que el niño me diga, mira, profe, cuando dividimos entre 10, un decimal, pero no soy yo el que te digo, rueda la coma para atrás. Y yo me imagino al niño saltando como si fuera una coma, para atrás. ¿Por qué no construye en la matemática? ¿Por qué no pones al servicio del niño materiales que generen ideas, que te permitan a ti que él otro aprenda sin tú decirle a él, sino solamente conflictuando, demostrando, observando, debatiendo? Y yo hice la clase esta hoy, terminó el timbre y nos vamos al patio. ¿Y qué escribiste? Nada. Pues nada. ¿Qué voy a escribir? Yo no sé si escribí, pero el otro día me dice una maestra, me acabo de enterar de lo de un centímetro cúbico, me acabo de enterar hoy. Pues ya sé qué pasa. Yo no tenía claro. Bueno,
Y entonces tienes que tener material de este a mansalva, como dice, borbotón. Nada, esto es fácil de conseguir, facilísimo de conseguir. Y no es nada caro, ¿eh? Mira lo caro que es comprar en los chinos vasos de esto. Nada, y reglas tienen en la clase. Y el material este de las fracciones, tú pones material de fracciones online y por 3 euros tienes juegos ahí para la clase. Y cintas de estas métricas, pues te vas al Ikea y ya sabes cuando no te viene nadie. El que quiere se busca la vida y el que no se busca una excusa para no hacer nada. Eso está claro. Eso está claro. Bueno, pues vamos a seguir el conocimiento de las fracciones, pero ahora con modelos circulares. Venga, estamos trabajando ahí el juego de los pistoleros. Hola, hola. Hola. Bien, estamos aquí con las fracciones. Hola, hola. Hola. ¿Cómo van ustedes con las operaciones? Bien. Bien. A ver, ¿con qué lo están haciendo? Cuéntame. Venga. A ver, ustedes ahí. La ruleta. Bien. A ver, y nuestro amigo Dai nos va a contar qué ha descubierto. Venga, Dai. Sola Dai. Los demás en silencio, por favor. Eo, los demás en silencio. Venga, cuéntanos, Dai. Que 2 cuartos Sí. es igual a 5 veces. Muy bien, ¿cómo lo sabes tú eso? Porque si se lo pongo y... Ah, muy bien, estupendo. ¿Y qué me puedes decir del trozo azul? azul. ¿Cómo se llama ese trozo azul? ¿Y cuánto necesitas para llenar una pizza? 5 décimos. 5 décimos o 2 azules, pero no me lo dones, por favor. TDAH como un burro, por cierto. Muy bien. Y mira, entonces, un medio aquí es igual. Mira, Ah, y un medio entonces aquí es igual. medio es igual a 5 décimos. Muy bien, trabajando las fracciones equivalentes. ¿Y también es igual a qué? A 2 cuartos. Muy bien, Adai. Muy bien, te felicito. Y mira, ya tengo... Y ahora como él me escuchó, ¿yo lo tengo que escuchar a él? Porque sí. Sí, ven, luego te escucho. En el recreo me lo cuenta. En el recreo no lo voy a ver. A ver Simpson chino es, a ver. Un Simpson chino, qué bueno. Un Simpson chino. Mira, forma otra vez. Forma la unidad con los tercios. Yo rápido lo conecto con él y sigo apretándole más. Y fórmame ahora la unidad, que es la nariz, con los tercios. A ver cuántos tienes que poner. Vaya, aprovechalo. Con los cuartos, o con los medios. Venga. Forma la unidad con los tercios. Adai está formando la unidad. La unidad con los tercios, Adai. Venga. Va a hacer la nariz del Simpson chino con los tercios. Y Adai, ¿cuántos tercios necesitas para hacer la nariz? ¿Cuántos tercios necesitas para hacer la nariz? 3 tercios. ¿Tú no lo ves? Pues, más claro agua. Esta es una de las... bueno, y ahora las fracciones aquí. A ver, Damián, ¿ese recipiente cuál es? Claro. Yo le preguntaba el otro día, ¿cuántas sesiones salimos fuera del aula de matemáticas? Si no sales fuera, tampoco puedes evaluar las dimensiones, porque hay muchísimas que el aula no te permite hacerlo. Salvo que tengas un aula como la que estábamos ayer, que no son las aulas normales, que eso es un aula de múltiples, esos que son enormes, pero las aulas normales que tienen, por lo menos las mías tienen que pasar así, eso es lo de ustedes. Pero hay muchísimas actividades, calcular perímetros, comprobar equivalencias, yo qué sé, hacer actividades vivenciales. No puedo hacer eso dentro de un aula. Pues si no salgo del aula al menos una vez a la semana, es imposible. Claro que en infantil no pasa nada, porque no hay nadie que te diga que estás perdiendo el tiempo. En quinto de primaria sí. Pues como no te quites eso de la cabeza, es imposible. No va a cambiar nunca tu didáctica. Va a ser siempre, fíchame esa silla, fíchame esa silla, fíchame esa silla. Algún día harás alguna cosita diferente, pero no va a ser tu didáctica, no va a ser parte de tu enseñanza, va a ser una cosa puntual, cuando tendría que ser al revés. Veremos algunas actividades fuera del aula. Claro, fíjate cómo va el proceso. Manipulo, demuestro materiales,
me voy para afuera, miro el recipiente, miro un cuarto de litro, miro que este recipiente cabe en 4 como este, lo compruebo, se me cae el agua, no pasa nada, disfruto, mañana matemáticas, sí. Claro que sí. Pero no se va a quedar la matemática aquí, yo le voy a enseñar el lenguaje matemático también, pero no empezaré nunca por ahí. Pues sigo evolucionando en esta dimensión de conexiones, por ejemplo. Bueno, estamos ahí con las fracciones, los decimales y los porcentajes repasando. A ver, Kilian, Miguel, ¿qué tiene encima de la mesa? 3 tercios. ¿Y cuánto vale eso? ¿Y 2 tercios cuánto es? No es equivalente y exacto. 1 tercio es 0,33333333. ¿No? Pero 1 euro entre 3, ¿cuánto es? 0,33333333. Pues que inventaron una moneda nueva yo no me enteré. Entonces cuando yo contextualizo me doy cuenta que hay fracciones que me ayudan a modelizar y hay números decimales que me ayudan a modelizar. Cuando uno u otro dependerá del contexto. ¿Cuándo se va a enterar eso el niño? Cuando haga fichas de fracciones, así, suma las fracciones, mire como múltiplo, lo que esté por ahí multiplica por cuadro. 66. A ver, Samuel, Alberto, cuenten ustedes, ¿qué repartieron ustedes? ¿Qué hicieron ahí? Nosotros teníamos 1 euro. Y ahora este pasa a ser 1 euro. Ahora la unidad es esta. Y ahora esto pasa a ser 1 euro. Y si esto pasa a ser 1 euro, ¿esto qué será? 10 céntimos. Ya tengo para trabajar los decimales, que son los bloques multibase. Ya tengo los decimales. Y esto es 1 céntimo. Y entonces, si yo conozco el material, ya vale que las regletas sean para infantil. Y para primer ciclo, para los numeritos y para los juegos. Y que tú no los conoces. Que no conoces el potencial del material. Es un material columna vertebral. El niño empieza en infantil de 3 y por ahí para arriba lleva con su material sin problema ninguno. Yo hice los cálculos de lo que sale, lo que le